El día de hoy venimos con el enfrentamiento entre Cositus y Brennan Glaus, que por su trasfondo lo considero de los mejores del anime. Sin más que decir, empecemos. Brennan Glaus caminó por las calles vacías de la capital. Por lo general, estas calles estarían llenas de vida, pero hoy no se podía ver una sola alma. Todos se escondían en sus hogares por miedo al rey hechicero, pero Brain sabía que eso no les traería la salvación. Brain estuvo alrededor de Renner durante el tiempo suficiente para saber que el rey hechicero no tenía ninguna razón para no destruir la capital. Sin embargo, si alguien le preguntara cómo podemos ser salvos, él no sabría cómo responder. Si todos coordinaran y huyeran de la capital en todas las direcciones, seguro algunos de ellos saldrían con vida. Esa fue la única respuesta que tuvo. Brain miró hacia los edificios a lo largo de la calle. Todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas. Deben haber sido clavadas desde adentro, por lo que no había manera fácil de entrar. Probablemente, detrás de esas puertas debe haber algunos suicidas, o incluso familias enteras muertas. Era imposible que ese no fuera el caso. Los rumores ya habían transmitido el terror infligido por el ejército del rey hechicero. Pensó en cómo se podría cambiar esta situación si Dios estuviera dispuesto. Si todos los ciudadanos de la capital pudieran vengarse, aunque sería inútil, probablemente darían un buen susto al enemigo. Pero para que eso sucediera, alguien tenía que unir a las personas bajo una bandera. Si fuera la princesa, probablemente podría lograrlo, pero no parecía que quisiera hacer ese movimiento. Si no estuviera yo aquí, sino él, las cosas habrían resultado de otra manera. Quizás. Sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad de victoria en una batalla. Brain lo vio en sus ojos, cuando acompañó al ejército de 400.000 personas. Por eso, sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Puede que Zanak los haya llevado a una misión suicida, pero no fue porque fuera iluso. Acababa de actuar lo mejor que pudo en ese escenario, y Brain estaba a punto de hacer lo mismo. Brain se rió de su soledad, pero de repente sintió algo. Ha cambiado el aire. En realidad, nada había cambiado, la capital todavía olía como siempre, pero había una diferencia notable. Esto era algo que un guerrero podía entender, después de experimentar múltiples batallas cercanas a la muerte. Era algo diferente de un olor picante, era una especie de olor psicológico. Era el mismo olor que olía cuando él y Clam miraron hacia el cielo nocturno de Errando. El olor a pérdida y derrota. ¿El ejército del rey hechicero finalmente hizo su movimiento? Esa era la única razón que podía pensar que provocara un cambio tan repentino. Había llegado una oportunidad. Si Brain no usara ningún truco al acercarse al rey hechicero, la probabilidad de que pudiera llegar a su lado era realmente baja. No, eso era un eufemismo, sería correcto decir que no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, había una posibilidad de que pudiera lograr su objetivo en medio del caos de la batalla. Por supuesto, eso dependía de la seguridad del campo del enemigo. Aún así, atacar una ciudad tan grande como la capital requeriría interrupciones en la formación y, probablemente, bajarán la guardia. Brain dejó de caminar para reflexionar sobre sus próximos movimientos y vio que los contrafuertes se volvieron blancos. Era como si se hubiera derramado pintura blanca sobre él. Se podían escuchar gemidos desde lejos. Este fue el comienzo del asedio. Los lamentos provenían de los refugios temporales, construidos para refugiados de otras ciudades cercanas a los contrafuertes. El objetivo del enemigo tenía que ser el castillo, por lo que probablemente no habrá refugiados corriendo hacia Brain. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sería mejor abandonar el plan inicial una vez que comenzó el asedio? Su plan inicial era salir primero de la capital y esperar el momento en que el ejército enemigo entrara en la capital. Planeaba escapar del ejército en el caos del asedio para acercarse al rey hechicero. Sin embargo, si el enemigo ya había llegado a la capital, sería mejor para él esconderse por ahora, esperar a que el ejército pasara y luego salir de las murallas de la ciudad. Pero si lo hacía, había una gran posibilidad de que el rey hechicero pudiera optar por abandonar su campamento. Primero tenía que averiguar dónde estaba para no perder el tiempo. Quizás podría esconderse cerca del castillo y esperar hasta que el rey hechicero condujera a su ejército hacia adentro para atacar. Bueno, en cualquier caso, todos estos planes dependen de que me oculte.
Dicho esto, no podía enmascarar perfectamente su presencia como un pícaro o un asesino. Aún así, debería estar bien mientras se escondiera de la vista del enemigo. Mientras consideraba dónde esconderse, las puertas de la ciudad comenzaron a desmoronarse. La metralla blanca que se astillaba de las puertas reflejaba la luz de una manera tan brillante y hermosa que Brain no pudo evitar detenerse y admirar esta vista, incluso en esta situación. ¿Fue eso algún tipo de habilidad? Pero si lo pensaba, estaba a punto de enfrentarse al rey hechicero, alguien que podía convocar a todo tipo de seres deplorables. Nada debería estar fuera de lo común para él en este momento. Un pequeño punto cruzó las puertas derrumbadas. Solo parecía pequeño porque estaba muy lejos, ajustado por la perspectiva, debe ser un gigante en comparación con el humano promedio. A pesar de que había cruzado el umbral, ningún soldado se apresuró a detenerlo. Solo podría haber una razón por la cual. Ya estaban muertos. Todo el cuerpo de Brain comenzó a temblar. Eso tenía que ser un super monstruo o algo así. La figura del ser, lentamente comenzó a aumentar de tamaño, su zancada lenta y constante. La expresión de Brain se contorsionó. Este era un ser con una fuerza física abrumadora, por lo que su velocidad debería estar a la par. Avanzar por una calle vacía no debería llevar demasiado tiempo. Entonces, ¿por qué estaba perdiendo tanto tiempo? Ah, así es. Ya han atravesado las defensas de la capital, por lo que la masacre resultante debería ser fácil para ellos. Pueden tomarse todo el tiempo que quieran. Entonces no era extraño que el enemigo estuviera tranquilo. Sin embargo, Brain entrecerró los ojos y miró hacia su lejano oponente, quien se acercaba lentamente. Esta era la calle donde fue recogido, arrastrado por Gazef. Esta fue la calle por la que corrió con Clan, para atacar las instalaciones de los 8 dedos, donde conoció a Sebas. Esta fue la calle que condujo a los niños destinados a convertirse en los próximos capitanes guerreros. Esta calle ahora estaba siendo destruida por un monstruo. La calle por la que Brain había caminado con todos sus seres queridos estaba siendo destruida. Imperdonable. Brain cambió de idea. Ya no le importaba el rey hechicero. Justo aquí, ahora mismo, este monstruo frente a él, juró hacerle pagar. Los niños bajo la protección de Brain ya habían abandonado este lugar. Me pregunto si habrán logrado escapar a salvo. Eran como semillas que había sembrado para el futuro, la fuente de su calma. Quizás, había una probabilidad de 0,01%, no, una probabilidad de 0,000001% de que uno de ellos creciera para ser lo suficientemente poderoso, como para rivalizar con el rey hechicero. Estos sueños suyos mejoraron aún más su estado de ánimo. Brain estaba parado en el medio del camino, esperando que su oponente se acercara. Debe parecer terriblemente tonto. Lo que debería haber hecho fue esconderse y esperar la oportunidad de vengarse del rey hechicero, y no oponerse al monstruo que sirvió como su vanguardia. Un espectador podría decir algo como, adhiérete al plan, no hagas algo tan estúpido. Sin embargo, el objetivo de Brain en la vida era vivir con su espada, por lo que preferiría ciegamente luchar con todo. Después de que había pasado una cantidad considerable de tiempo, finalmente se redujo la distancia entre ellos, lo suficiente para distinguir la mayoría de sus características. Su oponente no era humano. Sin embargo, podía comprender de forma innata que este gigante era de una raza muy superior a la suya. Hace frío. Desde la dirección de este oponente, un vendaval se dirigió hacia él, con una temperatura tan fría como el invierno. El cuerpo entero de Brain tembló, no porque hubiera sentido sed de sangre o un aura opresiva, sino solo por la brisa fría. Las bocanadas de aliento blanca que salían de la boca de Brain demostraron que esto no era una ilusión. ¿Qué? No pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Era su oponente un ser que irradiaba aire frío? Ahora que lo pensaba, cuando las puertas fueron hechas añicos, Brain pudo ver que había hielo volando por el aire. ¿Qué de frío es? La puerta no era pequeña en absoluto, así que cualquiera que sea el dominio al que pertenecía este monstruo, era realmente aterrador para él. Dicho eso, ya lo sabía. Brain apretó su agarre sobre su katana y esperó a su oponente. Le temblaban las manos, no por excitación ni por el frío, sino por una cierta emoción. La emoción conocida como miedo. Se lamentó en su corazón muchas veces. El corazón le decía que se apartara y se acurrucara en la esquina.
Esa cosa, aunque es un monstruo, la forma en que arrastraba su alabarda por el suelo mientras caminaba, irradiaba el aura de un guerrero. Si se acurrucara a los lados, tal vez sería ignorado como un guijarro. Las casas que se alineaban a los lados de la calle tenían signos de vida, pero ninguna parecía querer tener algo que ver con esto. Y debido a eso, quizás Brain debería hacer lo mismo. Si lo hiciera, su vida probablemente se salvaría. Pero sus piernas se negaron a moverse. No huiría de este. Enfocó su fuerza en una mano que agarraba la empuñadura y se golpeó con la otra. Bien. Ya no temblaba. Había tomado su decisión en cuerpo y alma. Si bien ya había identificado visualmente la presencia de Brain, el gigante Xian Claro siguió adelante sin cambiar su ritmo. El ser que sostenía una alabarda en una mano emanaba una sensación de presión cada vez mayor, a medida que la distancia entre ellos se reducía gradualmente. Brain tragó saliva. Brain esperó, como un obstáculo para el gigante Xian Claro. Debido a su presencia abrumadora, Brain no se dio cuenta de que había mujeres detrás del ser hasta ahora. Estaban vestidas de blanco, sus pieles tenían un tono similar al del gigante, su cabello largo era negro, y de ellos también soplaban vientos fríos hacia él. Sus miradas estaban clavadas en Brain. El enemigo aún no había tomado ninguna acción contra Brain, quien se interpuso en su camino. Sacó una botella de su cinturón y la tragó de una vez. Bebió otra botella después de eso, y otra después de eso. En total, Brain había aplicado 3 tipos de mejoras mágicas en su cuerpo. Aunque había bebido las pociones, un acto de agresión en sí mismo, sus enemigos no parecían planear atacar de inmediato. Aún así, sintió algo parecido al espíritu de lucha de ellos. La distancia entre ellos se había cerrado a unos 5 metros más o menos. Oye, otro acantilado para superar, ¿eh? A esta distancia, se volvió más obvio para Brain que su oponente era un ser que tenía absoluta superioridad sobre él. Había alcanzado alturas que Brain nunca podría esperar alcanzar. Comparado con él, las habilidades de Brain no eran dignas de mencionar. Este era un ser contra el que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Aún así, a pesar de que él sabía eso, Brain aún se negaba a moverse a un lado. Sus oponentes detuvieron su movimiento. La distancia entre ellos era de 3 metros. Considerando la longitud de su brazo y la alabarda en su mano, Brain ya estaba dentro de su rango de ataque. Yo soy Brain Onclos. Declaró su nombre, levantó su espada y centró su mente. El nombre de este sirviente del Ser Supremo, su Majestad, Ains, Oal, Gaun, es Cositus. En ese momento, los ojos de Brain se abrieron por la sorpresa. Ese era probablemente el nombre de su oponente. No esperaba recibir una respuesta en absoluto. Aunque estaba sorprendido, también sintió un déjà vu. ¿Qué está pasando? Sintió que había escuchado este nombre antes, pero no podía recordar de dónde. Quizás solo lo estaba pensando demasiado. Y luego, Brain sintió una vergüenza insoportable por lo grosero que había sido. El oponente frente a él estaba dispuesto a responderle, pero fue tan grosero que se perdió en sus propios recuerdos. La razón por la cual sus pensamientos fueron en esa dirección fue porque su oponente era un monstruo que nunca podría esperar, probablemente estaba al mismo nivel que Sebas o Chaltear Bloodfallen. Eso significaba que, para su oponente, él no era más que una hormiga en su camino. A pesar de todo eso, su oponente no lo trató como un ser inferior. Si sus roles se hubieran invertido, ¿qué haría Brain? Probablemente lo hubiera cortado sin mucha consideración y hubiera seguido su camino. Brain era tan insignificante en comparación con su oponente, que probablemente ni siquiera podía dejar una impresión de sí mismo en su mente. Brain enderezó la espalda y bajó suavemente la cabeza, como lo que haría un estudiante por su instructor. Muchas gracias. No es necesario. Brain agarró la empuñadura de su katana con fuerza. Más fuerte, más fuerte. Alzar sus armas contra un ser que poseía un poder abrumador, sin un plan. Sentía que estaba traicionando la buena voluntad de quienes lo habían salvado. Lo que estaba haciendo ahora no era diferente al suicidio. Además, si lo pensaba, ¿de qué serviría detener al enemigo aquí? No serviría de nada. Aún así, soy tan idiota, Cositus Dana no puede ser el único atacando esta ciudad.
He fallado a esos dos, no, ya no soy un niño. Mi futuro es lo que creo que es. Así es, está en mis manos y solo en mis manos. Cocytus, que estaba mirando a Brain, clavó su alabarda en el suelo. Espada, emperador, mata, dioses. Un odachi de proporciones gigantescas, mucho más largo que la altura de Brain, fue sacada de la nada, con lo que Cocytus asumió la postura Hdan. Una de las 5 posturas en Kendo. Este fue un gran honor. Las palabras no necesitan ser intercambiadas. Cocytus ya había transmitido su deseo de resolver esto por la espada. Brain exhaló pesadamente, y rápidamente tomó aire nuevamente. Era como si estuviera tratando de expulsar todo el aire que quedaba en sus pulmones. Estaba completamente indefenso mientras lo hacía, pero Cocytus no se movió ni una pulgada. Por su postura, Brain podía decir que le tenía un gran respeto. No solo su fuerza era de primer nivel, sino también su personalidad. Si él era de un nivel similar al monstruo conocido como Chaltear, entonces probablemente podría usar su arma a velocidades mucho mayores que Brain, incluso en una posición tan vertical. Aún así, Cocytus aún mantenía su postura. Esto no fue porque veía a Brain como un oponente formidable. Pero con el pretexto de que Brain había tomado su decisión, Cocytus lo estaba tratando con el honor de un compañero guerrero. Tal acción abrumó a Brain con alegría. No es como Chaltear. No, sería grosero de su parte compararlos. ¿Un Chaltear? ¿Cocytus? Juro que escuché su nombre en alguna parte. Creo. No, no lo hagas. ¿Cómo sigues perdiendo el tiempo en estos pensamientos innecesarios, en momentos como estos? ¡Qué idiota! Brain concentró su poder mental únicamente en la victoria. Para detener el ataque desde la posición Hdan del odachi de este gigante, sin duda sería difícil. Si su oponente tuviera atributos físicos similares a Chaltear, recibir el golpe con su katana por sí solo, no sería suficiente para detenerlo en seco. La cabeza de Brain probablemente se partiría por la mitad, su katana probablemente también se rompería. Entonces, ¿debería tratar de esquivar el primer golpe de Cocytus? No, incluso si tuviera suerte y esquivara el primer ataque, su oponente probablemente no se detendrá allí. El segundo y el tercer golpe seguro serán continuos después de ese punto. La estrategia común sería desviar el primer golpe y el contraataque de tu oponente, mientras corrige su postura. Sin embargo, contra este enemigo extraordinario, incluso alterar su equilibrio y postura requeriría toda la fuerza de Brain. Eso significaba que incluso si lograba esto, no tendría fuerzas suficientes para contraatacar. Debido a eso, Cocytus probablemente terminaría la pelea cortando hacia arriba, con un ataque de seguimiento. Lo que significaba que... Esta es una situación de vida o muerte, ¿no? Recordó algo que Vesture le había dicho. Si quería ganar contra Cocytus, no tenía otra opción que golpear unos milisegundos más rápido que él. Dicho esto, incluso si lograra perforar el cuerpo o la cabeza de Cocytus, no cambiaría la trayectoria de su espada. La batalla terminaría con ambos golpeándose entre sí. Así que tuvo que apuntar a la muñeca de Cocytus, la que sostenía su espada. Desear moverse más rápido que un monstruo en el nivel de Chaltear y cortarle la muñeca era una broma absoluta. Pero... esta es mi única opción, no tengo más remedio que usar ese movimiento. Brain bajó la cintura. Adoptó la postura de la técnica capaz de cortar la uña de Chaltear Bloodfallen, hoja oculta corta uñas. No. Esto ya no era simplemente un corta uñas. Originalmente, corta uñas era un movimiento que incorporaba un arte marcial que garantizaba un golpe, campo, el veloz, destello divino, y, corte de luz cuádruple. La fusión de todas las habilidades de la mano de Brain, todavía necesitó toda su fuerza para cortar la uña de Chaltear. Por supuesto, cortarle la uña ya era un logro trascendental, no sería demasiado extraño que se convirtiera en una leyenda, transmitida incluso a través de la historia. Sin embargo, Brain no se perdió en los laureles, y continuó empujando hacia adelante, con el único propósito de alcanzar la misma altura que ella. Fue por esta razón que Brain trató de hacerse más fuerte, llegando a pedirle ayuda a esa persona, el maestro de Geza Stronov, y exaventurero de rango adamantita, Dasturcroft Diliogain. Bajo su asistencia y mediante un entrenamiento sin descanso, finalmente pudo usar corte de luz sextuple.
Desafortunadamente, no pudo alcanzar el nivel de comprensión que Gazef tenía de ese arte. Entonces, aunque el uso de campo y destello divino permaneció igual al usar corte de luz sextuple en lugar de corte de luz cuádruple, lo convirtió en una nueva técnica. Las artes marciales usaban algo parecido al enfoque. Cuanto más fuerte era el arte marcial, más excepcional tenía que ser el guerrero. Los guerreros de nivel superior, aunque tenían una mayor capacidad para ello, también tendrían dificultades para usar múltiples artes marciales al mismo tiempo. De hecho, Brain tenía mayores reservas de enfoque que un guerrero promedio, pero ya había alcanzado su límite cuando usó cortaúñas contra Chaltear. Por lo tanto, debería haber sido imposible para él usar corte de luz sextuple, un arte mucho más intenso que corte de luz cuádruple con sus otras artes marciales. Solo había una razón por la que podía, a pesar de todo eso. El Brain Anglaus que estaba allí ya había superado a Gazef Stranov, había entrado en el reino de los héroes. Todo esto culminó en la nueva técnica de Brain, cortaúñas verdadero. Cocytus movió su pie ligeramente hacia adelante para reducir la distancia entre ellos, una distancia realmente corta. Teniendo en cuenta la diferencia en su fuerza, no sería extraño para Cocytus cerrar fácilmente la brecha entre ellos y cortar directamente con su katana. Entonces, ¿por qué hizo tal cosa? La respuesta era simple: deseaba otorgarle a Brain una muerte que correspondiera a un guerrero. El aprecio de Brain por Cocytus como guerrero se intensificó una vez más al asumir la postura de cortaúñas verdadero. Aún no. Fuera de rango. Los beneficios mágicos otorgados a Brain por sus pociones significaban que era mucho más fuerte que cuando se enfrentó a Chaltear. Aún así, el humano llamado Brain Anglaus no podía esperar alcanzar el dominio de los monstruos como Cocytus. No había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo, era imposible que una hormiga prevaleciera contra un dragón. Un hecho que era difícil de tragar, pero no obstante tenía que hacerlo. Aún así, no deseaba perder. ¿Qué debo hacer? Sería bueno reducir la abrumadora brecha en la fuerza entre ellos, aunque sea un poco, pero ¿cómo debería lograr eso? Soy un guerrero, así que debo hacer lo que los guerreros harían. Mejora de habilidad, Brain activó un arte marcial. Había gastado todas sus reservas para cortaúñas verdadero, no debería haber quedado nada para otras artes marciales. Debido a eso, los ojos del cerebro comenzaron a llenarse de sangre, y la sangre comenzó a correr por sus fosas nasales. Sus capilares acababan de estallar. Brain pudo escuchar un sonido particular. Le daba la impresión de que había logrado una transición. Sus capacidades físicas fueron impulsadas al siguiente nivel. Él activó otro arte marcial. Sus capacidades físicas se incrementaron una vez más. Pero todavía no era suficiente. Seguía sin poder hacerlo. Entonces, ¿qué debe hacer? Solo hubo una respuesta. Brain activó otro arte marcial más. Potenciación mayor. Brain Anglaus había vuelto a lograr algo imposible. Él mismo no lo sabía. La verdadera naturaleza de su talento fue un aumento en su capacidad de enfoque. Solo con esto y la adición de sus niveles más altos, fue capaz de activar las artes marciales requeridas por cortaúñas. Pero, aún así, Brain tenía sus límites. No podía usar más artes marciales. Era un límite impuesto por el mundo. Pero, en ese momento, Brain rompió las reglas de este mundo una vez más. Un segundo milagro de este tipo. El primero fue cuando cortó la uña de Chaltear. El segundo, se hizo en este momento. La consecuencia de romper las reglas fue que su cuerpo comenzó a deteriorarse. Su cuerpo probablemente no durará otro minuto. Sin embargo, para aquellos que eran fuertes, un minuto era mucho tiempo. Cocytus entró en el rango de Brain. La espada del emperador dios asesino en posición Zan empezó a moverse. Brain sacó su propia katana para recibir el ataque de la katana de Cocytus, y entonces se escuchó el sonido de la sangre y la carne al ser cortada. Después de balancear la espada del emperador asesino de Dios, Cocytus se sacudió la sangre y la grasa de la katana y la devolvió a su espacio. Sacó su alabarda del suelo y miró el cadáver del hombre que acababa de matar. Era un buen guerrero. Cocytus estaba ileso, la espada no logró alcanzarlo, pero sus habilidades como guerrero eran encomiables. Nunca he oído hablar de un
guerrero, tan excelente. Fue una pena que tuviera que matarlo. Si era posible, quería salvar su vida y que se volviera leal a su maestro. Podría haber roto fácilmente la espada de su oponente, haber resistido su golpe o haberle roto las 4 extremidades, pero ese no es el comportamiento de un guerrero. Cocytus ya lo había notado, cuando vio a este hombre de pie solo desde lejos, lo supo mejor cuando se encontró cara a cara con él. Este era un guerrero que había tomado su decisión. Cocytus no podía deshonrar a un hombre así. Sabía exactamente lo beneficioso que sería ponerlo bajo su dominio, pero aún así lo mató. No estaría mal decir que había traicionado a Nazarick. Aún así, deseaba conversar con él a través del choque de sus espadas. Si el guerrero Takemikazuchi estuviera aquí, probablemente elogiaría a Cocytus por su decisión. Su nivel debió ser alrededor de 40. Sin embargo, sintió que después de ejecutar ese ataque, no quedaba mucho más poder en él. Tal vez fue algo como el golpe de Vidirja de Cocytus, o tal vez había usado habilidades especiales para fortalecerse. Era insignificante en comparación con Cocytus, pero en los términos de este mundo era fuerte. Cocytus recogió la katana que Brain dejó caer. Tomaré esto. Entre las armas en posesión de Cocytus, esta era excepcionalmente débil, algo que era prácticamente inútil para él. Quizás sería mejor poner esta espada a su lado para marcar su tumba, pero Cocytus decidió tomar la espada. No estaba demasiado interesado en dejar su cuerpo como estaba. Congelad a este hombre. Después de dar su orden a las vírgenes de escarcha, el cuerpo del hombre llamado Brain comenzó a congelarse lentamente. Justo cuando Cocytus estaba a punto de pasar por encima de Brain, se detuvo nuevamente. Miró hacia el castillo detrás de Brain. Cocytus giró la cabeza mientras pensaba profundamente. Giró a la derecha y entró en un camino que era más estrecho que el anterior. Caminó por el sendero hasta que volvió a salir a la calle principal, luego de lo cual giró a la derecha. Caminó mientras confirmaba la posición del castillo, tomando cada desvío a la derecha que vio y que lo llevó de regreso a la calle principal. Cocytus miró hacia su derecha. Los restos de Brain estaban ahora bastante lejos. Cocytus luego caminó en silencio hacia su izquierda, hacia el castillo.